Hola chicos, este video es para el análisis de componentes principales mediante QGIS, ¿vale? Primero que todo tienen que instalar el complemento de QGIS, que es este de acá. Entonces este complemento lo instalan y queda, esa es la figurita de ese complemento, ¿vale? Recuerden que lo que hace análisis de componentes principales o para qué se usa es en teledetección se utiliza para destacar o resaltar o descubrir cosas anómalas que no podemos ver en los falsos colores normales o habituales, ¿vale? Entonces nos puede detectar cosas que no podemos ver en la escena, no lo estamos viendo. Yo voy a implementarlo en una escena de Landsat y otra de Sentinel que había hecho la corrección en un práctico pasado con ustedes. Entonces es bien fácil de utilizar. Abren el complemento y tienen que cargar el stack o el raster multibanda de las bandas que van a procesar. Entonces, en este caso, Landsat. Y yo tengo el stack en un raster virtual. Puede ser en el raster virtual o puede ser también en un raster normal, ¿vale? Un raster multibanda. Si se fijan acá, yo le puse el nombre de las bandas. ¿En qué orden está? 1, 2, 3, 4, 5 y 7. Entonces lo cargan, perdón, lo cargan y luego les pregunta cuántos componentes principales desean generar. Por defecto siempre pone el número de bandas que ustedes le cargaron, en este caso 6, me dice 6 componentes principales, déjenlo tal cual. Lo importante chicos es que esto lo hagan después de cortar su escena, ¿vale? Que esté un corte bien limitado para que su computador pueda procesar los datos de manera correcta, ¿vale? Entonces aquí seleccionan dónde lo van a guardar y ejecutan. Yo no lo voy a ejecutar porque ya lo ejecuté, ¿vale? Entonces aquí está mi banda original en color verdadero, con los colores, los límites bien resaltados para que se note bien. Y esta es mi análisis de componentes principales y este es mi componente 1. ¿Vale? Entonces yo puedo ir explorando mis componentes y por ejemplo componente 1 se ve así, componente 2 se ve así, componente 3 se ve así y etcétera. Voy a saltarme al componente 6, se ve así, ¿vale? Entonces recuerden que los componentes van acumulando información y los primeros componentes son los que acumulan o almacenan la mayor cantidad de varianza en los datos del set de datos totales. Ojo, este como es un análisis de todos los datos, va a cambiar levemente el resultado en función del corte que tenga, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, en mi corte original, que si se fijan acá, este es un volcán, pero si yo corto nuevamente mi escena y la corto de aquí para acá, en donde no aparezca el volcán, mis componentes principales, mis resultados, cómo se van a ver, van a ser levemente diferentes de los que estaba con esta escena donde estaba el volcán, ¿vale? Entonces depende mucho de la escena que estemos analizando. Entonces yo les recomiendo que cuando hagan el corte sobre el sitio que estén analizando, obviamente no tan chiquitito, pero sí que no involucre muchas zonas que a ustedes no les interesa analizar, ¿vale? Para que los componentes principales salgan efectivamente y extraigan la información de las partes donde ustedes quieren generar nueva información. ¿Vale? Entonces, uno puede explorar los componentes principales por sí solo o también podemos hacer un falso color, un color multibanda, donde vamos a poner uno por defecto, 1, 2 y 3, que es el típico falso color que se hace con componentes principales y cargar. Vale, y ese sería mi falso color con componentes principales, ¿vale? Si lo comparo con mi escena normal, puedo ver que me está identificando los tipos de vegetación por acá, pero fíjense acá en la escena, en la parte del volcán, ¿vale? Entonces, en la escena original, esto era lo que se veía, prácticamente nieve y
quizá hielo acá, no sé. Y acá se logran identificar ciertas diferencias, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si yo cambio el componente principal y pongo, por ejemplo, cambio el 3 y pongo el 4? Me varía levemente el resultado final. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo los últimos componentes principales, 6, 5 y 4, por ejemplo? Me muestra algo sumamente diferente a lo que me mostraba lo otro, ¿vale? Entonces, usted lo que tiene que hacer con los componentes principales es tratar de usarlos y tratar de descubrir cosas que les sea de interés en su estudio que están haciendo, ¿vale? Los componentes principales generalmente son difíciles de extrapolar de un estudio a otro, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a un grupo de ustedes les puede servir el análisis de componentes principales para descubrir ciertas cosas y a otro grupo no le va a servir, aunque sea que quieran descubrir lo mismo, pero la escena puede cambiar y no les va a resultar bien, ¿vale? Otra cosa que pueden hacer acá es, por ejemplo, si yo ejecuto el complemento que yo le había mostrado hace tiempo, value tool, y lo paso por arriba de mi escena, se fija, lo están viendo ahí. Si se fijan, si paso por acá, la curva varía mucho en los primeros componentes, pero después los componentes no varía prácticamente nada o muy poquito. Eso habla un poquito también de la cantidad de varianza que me acarrean los primeros componentes, y los primeros componentes efectivamente me están acumulando la varianza del set de datos, y los otros componentes principales, los últimos, no tanto, ¿vale? Entonces son distintos tipos de información que me están recopilando, y los últimos componentes principales son la información que está más repetida, por así decirlo, dentro del set de datos completo. Si yo, oh, perdón, ahora yo voy a... Ahora hice lo mismo con una imagen de Sentinel, ¿vale? Entonces la imagen de Sentinel, este es el complemento, va el análisis de componentes principales, y esta es mi escena original, ¿vale? Entonces, esta es mi escena original. Le voy a poner un color verdadero a mi escena original, que en realidad este sería... Vale, no se ve muy bien porque si se fijan, como hay nubes presentes en mi escena, me está saturando un poco los colores. Entonces yo lo que puedo hacer es bajarle nuevamente acá, cargar y ver. Si ahí me va. Exacto. Entonces ahí se la hago zoom. Ahí se ve la vegetación que... un segundo, por favor. Entonces ahí se ve la escena, vegetación, un valle, cultivos principalmente acá, y mis componentes principales serían eso, y esos son los componentes 1 y 2 y 3 que salen por defecto, ¿vale? Entonces ahora si yo, por ejemplo, voy a alejar un poquito, está más lento el computador porque está con otras cosas. Entonces, si se fijan, acá hay un cuerpo de agua que me lo está identificando, pero en realidad no me lo está destacando del resto. Lo que me está destacando son estos diferentes, por así decirlo, son estas zonas de acá. ¿Qué pudiera ser? Vale, son suelos. Aquí es más difícil de, por ejemplo, fíjense acá, chicos.
fíjense acá que fíjense que estas zonas de acá se ven parecidas, ¿cierto? Los claritos. Y esta también, uno tendría que pensar, y esta de acá también tendría que pensar que se verían igual. Pero en los componentes principales, estas se ven iguales, pero estas se ven diferentes, ¿vale? ¿Qué puede ser? Tipo de suelo distinto, puede ser las condiciones de humedad pueden ser diferentes. Entonces lo que me está detectando acá que algo que eh, en color en color verdadero, que es esto de acá, se veía similar a esto, en el falso color de análisis de componentes principales se ve muy diferente, ¿vale? Entonces ahí uno puede empezar a detectar cosas nuevas mediante el falso color de análisis de componentes principales. Ahora, por ejemplo, si yo cambio esto, voy a poner cualquier falso color acá, ¿vale? Y cargar. Cambia completamente mi representación de la escena y ahora me muestra otras cosas, ¿vale? Entonces, nuevamente, es el análisis de componentes principales para qué se ocupa es para detectar cosas nuevas, ¿vale? Que yo estoy buscando en mi escena. Entonces, enfóquense, consejo, enfóquense en sus áreas de estudio y generen los falsos colores con análisis de componentes principales. Generarlo es muy fácil, los componentes principales, ya los vieron. Pueden estar las bandas en niveles digitales o pueden estar las bandas en reflectancia al tope de la atmósfera o superficial. Da exactamente lo mismo, ¿vale? No va a afectar mucho el resultado. ¿Y por qué da lo mismo? En realidad porque análisis de componentes principales analiza los datos directamente, no está analizando la magnitud de la información. Ideal es, ojalá, que los datos estén corregidos, pero sin embargo igual pueden aplicarlo a los niveles digitales, ¿vale? Eso, nos vemos.